Oye, muchas gracias por darnos este huequito para contar un poquito esta historia de desamor que vemos en el mercado últimamente y gracias a todos Spain Clouds por dejarnos participar. Pues nada, como decía Damián, el objetivo que tengo hoy es contaros sobre todo un poco cómo estamos viéndolo desde la perspectiva de Oracle, toda la parte de este boom o este hype de la IA, en especial la IA generativa, aunque también aplica para el resto, digamos, de modelos o ya más predictiva, más clásica que pudiésemos tener en cuenta. Y bueno, voy a intentar ajustarme a los 25 minutos que quedan por delante para no comerme el tiempo del siguiente panelista, ¿vale? Entonces, lo que os quiero contar hoy es cómo lo estamos viendo desde el punto de vista de diferentes perspectivas, ¿vale? Hoy en día todos pensamos en servicios gestionados, en la parte de cloud puro y duro, y aunque desde Oracle llegamos algo tarde, empezamos en 2016 lanzando la segunda generación de lo que es ahora nuestra nube pública, sí que es cierto que hemos tenido un bagaje a lo largo de los años que nos ha permitido acelerar y sobre todo transformar muchas cargas de trabajo de clientes en local a la nube, ¿vale? Y aquí os dejo solo una foto de todo el avance que hemos hecho en estos 8 años, casi 9 ya, de despliegue de regiones y de servicios. La parte importante es que todos nuestros clientes pueden utilizar nuestra tecnología allá donde quieran, ya sea en un entorno on-premise, como en la nube, como inclusive desde hace unos años ya, inclusive en nubes de terceros, ¿vale? Tenemos esta posibilidad del multicloud, de poder utilizar tecnología Oracle en otros proveedores como AWS, como Azure, como Google, o inclusive en unos modelos híbridos donde lo que le dejamos al cliente es infraestructura en su casa y lo gestiona en un modo nube, ¿vale? Y otros que no vienen al caso, que tampoco voy a profundizar, ¿vale? La parte importante es que en todos estos modelos los servicios son los mismos y los precios son los mismos. Y para mí la parte más importante, que es la que nos lleva hoy a la conversación de hoy, es el tema de la seguridad y del tratamiento de los datos y de la custodia de los mismos, ¿vale? Porque muchas de las problemáticas que me estoy encontrando a día de hoy en muchos clientes desde un punto de vista de, digamos, empresarial, corporativo, es qué pasa con mis datos cuando empiezo a jugar con estos nuevos servicios de IA generativa, que es lo que está pasando cuando empiezo a enviar prompts a una API y qué pasa con esa información de esa API, cómo la consume, qué tratamiento hace, hasta dónde el dato es mío o acaba siendo digamos, del proveedor, ¿vale? Y vamos a hablar un poco también cómo lidiar o trabajar en esos contextos. Desde ese punto de vista, lo que os decía, hemos llegado a un punto donde hoy en día la IA generativa parece casi magia, ¿no? Y un poco trayendo esta cita de Arthur C. Clarke, que básicamente hoy en día o históricamente para la humanidad cualquier tecnología súper avanzada en su momento ha sido casi indistinguible de la magia, ¿no? Y es lo que nos pasa hoy en día con la IA generativa, ¿no? Esa capacidad de poder desarrollar capacidades humanas tanto, digamos, del lenguaje como cognitivas casi a nivel de razonamiento, pues nos está poniendo en una situación donde para muchos de nosotros, y nosotros dentro de lo que cabe estamos dentro de esta burbuja del mundo tecnológico, pero para el usuario final es casi magia, ¿vale? Y tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿vale? Y ahora hablaremos un poquito más de ello a continuación, ¿vale? La gran ventaja es que todo el mundo está hablando de ello y todo el mundo está empezando a adoptarlo, ¿vale? La parte complicada es cómo hacer ese camino a nivel de la gestión de la innovación, de las competencias y conocimientos que tienen que tener también tu organización y en gran medida también de la inversión que hace falta, ¿vale? Porque cuando pensamos en IA generativa o cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de infraestructura de las GPUs, pues parece que las GPUs están únicamente pensadas para organizaciones como OpenAI o como Microsoft o como Google o como Oracle, que las van a utilizar de forma masiva para crear o entrenar modelos, ¿vale? Yo creo que eso también hemos de cambiar un poco el chip porque nos va a dar una ventaja competitiva a la hora de utilizar nuestros datos, como ahora veremos a continuación, ¿vale? Luego otro digamos, de los problemas que se están encontrando en muchos de los clientes es precisamente eso, ¿no? El tema del escalado o la incorporación de modelos o formas de trabajo que están surgiendo a una velocidad que nunca antes habíamos visto, digamos, el cuello de botella del rendimiento.
Es decir, lo que os decía, hoy en día las GPUs son los recursos más escasos en el mercado, son casi como la fiebre del oro, ¿no? Las palas y los picos, que todo el mundo se dotaba o se provisionaba de estos materiales para poder seguir haciendo su trabajo de encontrar o buscar esa mina de oro que le sacase de la pobreza. Y luego lo que decíamos, la velocidad también importa, es decir, cómo transformo esas ideas que tengo o esos casos de uso que estoy identificando dentro de mi organización y cómo los pongo en producción es súper importante, pero sin olvidar en ningún momento lo que decía, ese punto de seguridad, ¿vale? De ver cómo estamos mezclando datos públicos con datos privados, quién tiene acceso a qué información puede consultar un LLM, etcétera, etcétera. Desde Oracle lo estamos integrando los servicios de inteligencia artificial en todas las capas de nuestro portfolio, ¿vale? Desde la capa de infraestructura que os comentaba hace un momento, donde estamos provisionando cientos de decenas de miles de GPUs alrededor de nuestras regiones públicas, pero también en modelos híbridos o en modelos gestionados que dejamos en casa de nuestros clientes, ¿vale? Luego toda la parte de data, y ahora hablaremos un poco más de dónde estamos introduciendo la inteligencia artificial en, digamos, los servicios más tradicionales de Oracle, como la base de datos, y luego un nivel superior en esa capa, digamos, de servicios de plataforma, que serían los servicios de inteligencia artificial, ¿vale? Y ahí hablaremos de los servicios más clásicos y los servicios más modernos basados en IA generativa. Y otra parte súper importante, que es la parte de aplicaciones, ¿vale? Toda la generación de agentes que estamos integrando con nuevos desarrollos que están en el resto de las capas o servicios o productos de Oracle que están consumiendo nuestros clientes, ¿vale? Pues algo tan sencillo como hacer una foto a una factura o a un ticket de la gasolinera para luego que directamente este agente me lo reconozca y me genere una nota de gastos y se le llega a mi jefe y la apruebe directamente sin tener que haber interaccionado yo directamente siquiera con el sistema de gestión de capital humano o el HCM, ¿vale? Y luego también una parte súper importante, la parte de partners, ¿vale? Aquí, al igual que en toda la parte de la nube, históricamente hemos visto que los partners son una pieza clave para hacer realidad cada uno de estos proyectos de casos de uso de servicios que estamos viendo en cada uno de nuestros clientes. A nivel de portfolio, pues bueno, voy a repasar un poquito más en profundidad muchos de los servicios que tenemos. En este slide me voy a parar un poquito más y sobre todo lo que me interesa es que veáis cuál es nuestro factor diferencial, ¿vale? En la capa de infraestructura, una de las ventajas que hemos tenido históricamente cuando lanzamos nuestros servicios de nube, que era el tema de poder clusterizar la base de datos utilizando las redes RDMA, ¿vale? De acceso remoto a memoria, pues nos ha permitido crear esta superinfraestructura de supercluster, ¿vale? Que nos permite albergar hasta cientos de miles de GPUs gestionadas de forma única en modo enjambre entre las diferentes regiones públicas que tenemos, ¿vale? Luego, a nivel de computación, pues los diferentes sabores que tenemos de despliegue, tanto en máquinas bare metal con o sin GPUs, en máquinas virtuales, la posibilidad de lanzar Kubernetes con GPUs o inclusive un proyecto que hemos lanzado que se llama Corrino, que está liberado como open source para que se pueda hacer toda esa gestión del ciclo de vida de provisión de GPUs sobre infraestructura de contenedores, ¿vale? Y luego la parte del almacenamiento, donde tenemos almacenamiento de alto rendimiento propio de Oracle o inclusive servicios de lustre gestionado para que nuestros clientes lo puedan utilizar, ¿vale? Luego, si subimos a la capa de lo que llamaríamos plataforma, pues lo que os decía a priori, cómo hemos ido vitaminando los servicios de plataforma vinculados a la gestión del dato con esta parte de inteligencia artificial, ¿vale? Y aquí vamos a empezar a entrar un poquito más en detalle y ver cómo podemos sacar partido de esos datos en nuestros proyectos. El primero de ellos es la nueva release que hemos sacado de la versión de la base de datos, que actualmente es la 23AI, donde, como ya conocéis, la base de datos Oracle es multimodal. Hemos incluido otro tipo de datos que es el vector para que nuestros clientes puedan combinar búsquedas
donde una misma query a nivel de SQL contenga información de un grafo, de un elemento en una tabla relacional, de un valor de un objeto que tengo almacenado en un JSON o inclusive de un tipo vector, ¿vale? Y hacer búsquedas complejas. Luego hemos dotado también a la base de datos de esto no es realmente un producto como tal, es digamos, una facilidad, una opción que tenemos dentro de la base de datos que la hemos llamado Select AI. Y Select AI es el interfaz que hemos creado para nuestros clientes para poder chatear con los datos que dispongan, ¿vale? Entonces, Select AI básicamente lo que va a hacer es, va a utilizar un LLM que sea el nuestro de confianza, ¿vale? Tenemos diferentes opciones para configurar desde ChatGPT de OpenAI o diferentes versiones de Llama o otros proveedores, ¿vale? Que lo que va a hacer es Select AI cada vez que tiene una petición de un usuario, transcribe a través de este LLM el conocimiento para luego generar esas sentencias SQLs que le reporte la información que el usuario necesita. Por ejemplo, si tengo una tabla donde tengo toda la información de las películas que se han visto en mi plataforma en los últimos 6 meses, poder hacer consultas en lenguaje natural preguntándole a la base de datos directamente cuáles han sido las películas más vistas en tal mes, en tal tramo horario, o que me devuelva únicamente aquellas donde ha sido Tom Cruise el protagonista de la película, ¿vale? Eso directamente es como darle superpoderes a nuestro usuario final sin que tenga que tener ese conocimiento de SQL para que recupere esa información de la base de datos, ¿vale? Luego hemos sacado una release de MySQL donde hemos incluido también este tipo de dato vector para poder trabajar como él, que lo hemos nombrado Heatwave, ¿vale? Y desde el punto de vista de base de datos también pasamos a otras dos funcionalidades que hemos incluido o hemos pegado a la base de datos que históricamente ya venían en otras versiones anteriores a la 23 ahí, ¿vale? Que es lo que llamamos OML, Oracle Machine Learning for Database. Ahí tenemos la posibilidad de hacer el viaje contrario. Normalmente, ¿qué pasa? Que yo tengo mi modelo y los datos viajan desde donde los tengo hasta mi modelo. Entonces, mi modelo trata esos datos con diferentes programas que genero algoritmos utilizando Python, R o cualquier otro lenguaje de programación y el resultado se le presenta al usuario final. ¿Qué hemos hecho? Pues para que no haya que tener ese trasiego de información hacia el modelo, lo que podemos hacer es acercar el modelo a la base de datos. Y a través de OML for Python o OML for R, lo que podemos hacer es atacar directamente a través de una API a la base de datos para poder correr el modelo directamente contra ella. Pero no solo eso, ya sea en la base de datos de Oracle o en MySQL, sino que lo que hemos hecho también es dar la capacidad de embeber modelos dentro de la base de datos, ¿vale? A partir de ahora nuestros usuarios van a poder portar esos modelos de base de datos que estén utilizando, o sea, esos modelos de algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, que descarguen de Hugging Face para correrlos dentro de la propia base de datos, ¿vale? Entonces el modelo y los datos van a estar contenidos en un único repositorio, aumentando y securizando mucho más el acceso a la información de esos datos privados de nuestros clientes finales, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista de servicios puramente de inteligencia artificial o de machine learning, pues bueno, tenemos un primer servicio de almacenamiento para ese data labeling, tener los datasets de nuestros clientes que nos van a servir, como veremos ahora a continuación, por ejemplo, para reentrenar cada uno de los modelos que tenemos aquí encima, o nuestro servicio de Data Science, que ahora hablaré un poquito más en detalle a continuación, pero básicamente es un servicio de Machine Learning Operations o MLOps, donde nuestros usuarios finales pueden empezar a crear sus pipelines de inferencia, de entrenamiento, tener su catálogo de modelos, reentrenar diferentes modelos e inclusive portar modelos que tengan, por ejemplo, in-house o, por ejemplo, de Hugging Face. Cualquier modelo de Hugging Face que soporte el formato Open de ONNX lo voy a poder portar o gestionar a través de las Quick Actions de Data Science. Me lo importo y puedo correrlo en infraestructura que tenga sobre OCI, al igual que hemos dicho que podemos hacer para llevar ese algoritmo a la base de datos, ¿vale? Y luego lo que os decía, la capa superior, pues ¿qué nos encontramos en la capa superior? Pues toda la parte de servicios gestionados, que puede el cliente directamente
consumir a través de la consola o explotarlo a través de un endpoint API que gestione y maneje nuestro cliente, ¿vale? Para integrar en sus diferentes aplicaciones o en los diferentes, digamos, servicios que tenga ya actualmente corriendo. ¿Cómo los estamos utilizando también en muchos clientes? Pues aplicaciones más legacy como GD Edwards o la EBS, digamos, o Siebel, esos CRMs y ERPs más antiguos de Oracle que no están en un modelo cloud, pues darles esas mismas capacidades o superpoderes que tienen cualquiera de nuestros servicios puramente de software as a service, ¿vale? Pues para toda la parte del document understanding, yo le subo una factura y es capaz de identificar que es una factura, me sabe sacar, me sabe extraer el CIF, me sabe extraer que esta cantidad es el IVA correspondiente, me sabe extraer que estos son los conceptos que se han incluido en esa factura. O lo mismo para un DNI, o lo mismo para un carnet de identidad, ¿vale? Tengo una serie de bancos de imágenes y de documentos con los que se ha entrenado este modelo que, digamos, con ese zero shot es capaz de entender una vez que le suba cualquier documento de mi información. Si aún así hay un documento o tipo específico de documento con el que trata mi organización que la probabilidad con la que acierta el modelo es muy baja, ¿qué puedo hacer? Pues subirme una muestra significativa de ese juego de datos a nuestro servicio de Data Labeling y utilizar para reentrenar el modelo de Document Understanding, ¿vale? La ventaja que tiene nuestro servicio es que permite ese reentrenamiento. Tienes, digamos, la base semilla de todos los datasets que ha aportado Oracle para entrenar estos modelos, pero el cliente también puede traer los suyos propios, ¿vale? Entonces mejora mucho. Lo mismo en la parte de visión, que tanto reconoce imágenes estáticas como vídeo, pero, por ejemplo, si yo soy una fábrica de piezas de automóvil, pues seguramente si utilizo este modelo de visión, pues los diferentes tipos de piezas con los que trabajo yo habitualmente no los va a reconocer. Va a ser tan sencillo como subir ese dataset, reentrenar el modelo en cuestión de un periodo corto de tiempo y empezar a utilizarlo con ese conocimiento ya de cuáles son mis piezas. Lo mismo para la parte del lenguaje natural, reconocimiento de entidades, hablantes, etcétera, etcétera. La parte de speech to text para hacer esas transcripciones en diferentes idiomas. Y luego una pieza aquí es como si fuese ese medio centro, si buscamos la analogía en el fútbol, el Mascherano o el Toni Kroos o el Guardiola, ¿no? Que es el Digital Assistant, que nos permite conectar diferentes partes de nuestra organización con un mundo externo, con un chat conversacional que le puede enganchar un LLM para que sea, digamos, ese punto de contacto o ventanilla única para llamar o embeber el resto de los servicios, ¿vale? Esta interfaz la estamos haciendo con Digital Assistant, ¿vale? Que es este chatbot conversacional, pero también podemos tener otros métodos de publicación, ¿vale? Dentro de Oracle tenemos un servicio o un producto que es Application Express, que es un producto gratuito que viene, digamos, dentro del acuerdo de licencia de la base de datos y que todos nuestros clientes pueden utilizar de forma gratuita, que es una herramienta low code, ¿vale? Que nos genera, a partir de la información que tenemos en la base de datos, nos genera ese código JavaScript para poder generar frontales donde consumir los datos de la base de datos o inclusive customizaciones que hagamos a nivel de código. Es decir, puedo hacer ese despliegue low code con los diferentes componentes que tengo en Apex, pero luego hacer ajustes directamente sobre el código con JavaScript para darle un look and feel diferente o ajustarlo a las necesidades de mi organización o a crear cosas específicas que a lo mejor con cada uno de los componentes de Apex no soy capaz de crear, ¿vale? Bueno, pues esa es la otra pieza, Apex, que estamos utilizando para generar esos frontales, ¿vale? Podernos generar, por ejemplo, en algunos clientes que hemos hecho, pues les hemos generado una página como si fuese la interfaz del ChatGPT de OpenAI con sus modelos privados que ahora veremos y que a nivel de su organización, pues todos los usuarios pueden gestionar de la misma manera, tener su historial de versiones o tener bases de conocimiento o tener, digamos, propios chatbot o asistentes creados específicamente para su organización, ¿vale? Y luego, si nos vamos ya a la parte que veis en vuestras pantallas de la izquierda, aquí tendríamos los servicios puramente de IA generativa, ¿vale? El Code Assist, ¿vale? Que básicamente es una herramienta un asistente de código, como un copilot. La ventaja o, digamos, el diferencial o el valor que aportamos en este servicio de Code Assist es que básicamente ha sido reentrenado con todos los repositorios de código, tanto de PL/SQL como de Java, existentes dentro de Oracle. Entonces, os podéis imaginar que el porcentaje de acierto
en el desarrollo o en la generación es bastante elevado. Luego nos permite además hacer otra serie de cosas como documentar el código, crear documentación de cada una de las funcionalidades que están vinculadas a ese código o inclusive proponer pruebas de test unitarias o de regresión del código en función de lo que ha generado Code-Assist, ¿vale? Y luego por último tenemos la parte pura de IA generativa, ¿vale? Aquí tenemos toda la parte de modelos gestionados de IA generativa que ahora vamos a ver y también los primeros agentes que estamos lanzando, uno de ellos que es el agente de Retrieval Augmented Generation del que ahora hablaré a continuación, ¿vale? Imagino que todos conocéis esta técnica del Retrieval Augmented Generation. Básicamente, para aquel que no la conozca, es como un filtro o una burbuja que yo le pongo en los modelos de lenguaje y a los datos que yo tengo dentro de una organización para personalizar las respuestas que me da el sistema, evitando pues, sesgos o alucinaciones de esos modelos públicos y, por otro lado, mejorando el índice de respuesta en función del conocimiento que le estoy proporcionando de los datos de mi organización, ya sean datos estructurados que tengo en bases de datos o datos que están residiendo en una aplicación o en otros elementos de negocio, ¿vale? El Retrieval Augmented Generation me permite ir generando esos embeddings para ir combinándolos con ese modelo de lenguaje y dar una respuesta mucho más acertada, ¿vale? En este sentido, ¿qué nos estamos encontrando con muchos clientes? Pues que tienen miedo a utilizar ese LLM de un tercero. ¿Cómo lo estamos haciendo en Oracle? Pues ahora entraré un poquito más en detalle a cómo dar esa solución más de privacidad, ¿vale? Aquí os dejo un ejemplo, por ejemplo, de cómo sería, cómo hacíamos antes, antiguamente en una intranet, por ejemplo, como la de Oracle, de buscar un documento que me dijese cómo se hacía algo digamos, únicamente por esa indexación de la semántica de la pregunta que estoy haciendo y otra basado 100% en IA generativa, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo, que al prompt, que es mi pregunta, la intranet me está haciendo un re-ranqueo y una recuperación de los múltiples documentos que pueden resolver esa cuestión, ¿vale? Aquí habéis visto que ha vinculado o indexado más de 10.000 respuestas y lo único que hace es me re-rankea, me posiciona cuál de ellas es la que más probabilidad tiene de responder esa pregunta. Entonces, básicamente lo que hace luego el modelo de lenguaje es me genera digamos, guía burros específico, inclusive con links directamente hacia el enlace dentro de la intranet para realizar ese proceso. Y también lo más importante es que me toma las fuentes, los documentos sobre los que ha tomado esas decisiones para construir ese documento, ¿vale? Esto lo estamos utilizando principalmente la versión 23 ahí de Oracle, como os decía, que comprende ya el almacenamiento de vectores, pero también otra serie de tipos de datos, ya sea relacional, JSON o grafos, lo que me permite generar queries mucho más complejas, que esa información sea todavía mucho más enriquecida para que el LLM dentro de ese RAG me dé un dato mucho más acertado por geoposición de mis clientes, por relaciones en un grafo de, digamos, afinidad. Ese tipo de información también se la puedo pasar vectorizada al LLM para que obtenga el mayor partido de ese conocimiento o datos que tienen las empresas, ¿vale? Luego hemos incorporado algunas otras funcionalidades como la Duality Views, es decir, podemos tratar los datos generados en objetos también como tablas relacionadas para mejorar la analítica, la parte de la búsqueda vectorial, toda la parte de los grafos, otras mejoras como hemos comentado el SLTI, la capacidad de correr el Machine Learning for Python con offload sobre GPU para que sea mucho más eficiente, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a nivel de servicios de IA generativa, lo que os decía, podemos parametrizar o customizar cada uno de los modelos que utilizamos dentro del servicio de IA generativa de Oracle. Actualmente tenemos dos modelos con diferentes versiones en función de los tokens que soporta y el tamaño del modelo, ¿vale? Que son los de Llama 4 y Cohere R+, ¿vale? Command R+. Ahí el cliente puede personalizarlo vía consola y utilizar el Endpoint API que tenemos genérico para, digamos, minimizar los parámetros de los tokens que puede utilizar, la temperatura, diferentes parámetros de ajuste del modelo o las penalizaciones, ¿vale? Para ir reduciendo, por ejemplo, la asertividad o las alucinaciones que tiene el modelo, pero también tenemos otro modelo de despliegue que es mucho más interesante para los clientes, que es el bare metal dedicado, ¿vale? Donde nosotros lo que cogemos es
un Llama 4 o un Cohere para que nuestros clientes lo usen de forma privada. Ahí toda la información que compartan a través de un Retrieval Augmented Generation o a través directamente de atacar ese modelo por un proceso de fine-tuning, es decir, los clientes pueden coger datasets propios que tengan ellos para reentrenar el modelo ya embebe su conocimiento de, digamos, de compañía o a través del Retrieval Augmented Generation. Pero todos los datos con los que el cliente está interaccionando en ese modelo NLM son privados y son destruidos una vez que desaparece ese clúster, ¿vale? Bueno, esta slide está un poco anticuada, ya os digo que hemos anunciado Llama 4 y esas versiones de Cohere, los retos de cada uno y por qué el RAG es importante, que hemos comentado hace un momento. Y por último, bueno, os dejo una mezcla de un agente que hemos generado de Retrieval Augmented Generation para la recreación de un call center, ¿vale? Donde va haciendo una transcripción en tiempo real de la conversación, un resumen para que la tenga la persona en todo momento, el agente del call center, un sentiment analysis para ir viendo cómo va la conversación. Y luego una parte de sugerencias en tiempo real de próximas acciones, precauciones, productos de cross-selling que pueda hacer, etcétera, etcétera. Esto integrándonos, por ejemplo, con Genesis a nivel de call center, ¿vale? Y bueno, novedades, pues ya os las he ido adelantando prácticamente todas. Los agentes de IA generativa, donde únicamente lo que necesita el cliente es decidir cuál va a ser el repositorio de esa información. Puede ser una base de datos autónoma en versión 23 ahí, puede ser una base de datos semántica como OpenSearch que tenemos en modelo gestionado o directamente nuestro Jet Storage. Ahí lo único que se tiene que preocupar el cliente es un poco ver el alcance de la información que quiere manejar y tener en cuenta los pros y contras de cada una de estas opciones de despliegue, ¿vale? Aquí tenéis una vista también de lo que os comentaba del Code Assist, ¿vale? Y bueno, ya os lo he adelantado también la capacidad de hacer offloading tanto en Autonomous Database como en el resto de servicios de base de datos a GPUs de esos modelos para que vayan mucho más rápido que en un modelo de computación clásica, ¿vale? Y luego lo que os comentaba de las Quick Actions, la capacidad de embeber esos notebooks tanto de Anaconda como en el propio notebook que tenemos dentro del servicio o inclusive pues la capacidad de utilizar GPUs de diferentes modelos o toda la parte de la importación a través de Quick Actions de nuevos modelos, que te subas modelos propios, modelos de terceros, modelos que puedes exportar desde Hugging Face. Y hasta aquí mi parte. Me pasa un minutillo, espero que me lo perdone la organización y el siguiente ponente. Quien quiera conocer más, primero, encantado de contactar por LinkedIn o hablar directamente a través de los chats de Telegram que tiene Spain Clouds. Y aquí tenéis también información de dónde encontrar laboratorios para que podáis probar en vivo y en directo las soluciones que os he presentado de Oracle, los servicios, y también la parte del AI Solution Hub, donde tenéis ejemplos, casos de uso de cómo estamos utilizando nuestra tecnología en terceros, o si queréis una versión gratuita de la 23 AI para descargaros y ejecutar en contenedores, para correr en nuestros servicios de nube pública en los free trial, allá donde queráis. Así que por aquí os lo dejo.